simplemente porque la proporción de casos positivos está disminuyendo, está aumentando, perdón. Y eso significa que estamos trazando menos. Pero la gente política decía, mira, la persona de la OMS dice que estamos testeando bien. Entonces es un argumento de autoridad contra un argumento técnico. Y eso es para analizarlo, también para considerarlo dentro del aula. ¿Qué es lo que realmente vale? Claramente el argumento de autoridad no valía, sobre todo porque, como expliqué en la charla anterior, ese argumento de autoridad estaba desfasado. Esa era una declaración que se había dado antes, en un momento en que todavía se podía argumentar que estábamos testeando bien. Y este es el mensaje que yo di en mi charla anterior. Chile durante febrero, durante marzo y abril, hasta por ahí, estaba testeando de tal manera que de entre 12 test salía un caso positivo. ¿Ok? Y eso significa un nivel bueno de testeo, porque significa que por cada caso positivo tú estás yendo a testear a gente a su alrededor, estás de alguna manera trazando dónde puede estar la enfermedad. Hoy en día, la cifra de ayer o antes de ayer era casi 1 entre 3. Y en Santiago era casi 1 entre 2. O sea, casi de la mitad de los test estaban saliendo positivos. Y eso simplemente te da cuenta de que tú perdiste toda trazabilidad de la enfermedad. ¿Okay? Y a título comparativo, yo les decía, Australia, que es considerado un buen país para comparar a Chile, porque partieron muy similares, en el momento en que se despega, en que Chile explota y Australia se mantiene, Australia estaba haciendo un test por, creo que, 57 casos. Eso fue lo que yo vi en un enlace de la Universidad Johns Hopkins. Un test entre 57 casos detectaba un caso positivo. Y eso significa que salía a testear mucha gente, muchos contactos, muchas personas que podían haber sido contagiadas por esta persona, y se quedaba ahí con quienes realmente estaban contagiados. 1 entre 57 cuando Chile estaba 1 entre 12, empezó a bajar 1 entre 8, 1 entre 9, y después se pegó un salto, y ahora la situación es bien alarmante. 1 entre 3 en Santiago es realmente alarmante. Claro, un claro ejemplo también es Uruguay, que ha sido un muy buen país que ha tomado muchas medidas importantes, porque ellos por lo menos han disminuido la cantidad de contagios. Sí, yo estoy en contacto con mis colegas uruguayos y ya están sorprendidos. Ahora, Uruguay, dentro de los países de Latinoamérica, tiene una cultura cívica impresionante. Es el país que es considerado el país, bueno, de hace rato que nos superó en cualquier ranking como el país menos corrupto de Latinoamérica, eso hay que considerarlo, y de una cultura cívica mucho más grande que la nuestra. Entonces, hay que considerar eso. Ahora también tienen un sistema de salud público más fuerte. Así que Uruguay es un país más bien, si bien no es un país rico, que uno podría decir, es un país que uno podría comparar con un país mediano de Europa. Es un país y socialmente muy homogéneo. El otro gran problema que justamente discutí hoy con mis colegas es que, bueno, Chile son 2 países, ¿cierto? Socialmente. Y después uno puede empezar a desgranarlo, son varios países, pero socialmente son 2 países. Y las políticas que se dictaron para contener la enfermedad fueron pensadas en un país, que es el país donde empezó la enfermedad, porque esta enfermedad es claro, empezó en el barrio más pudiente de Santiago con un montón de casos importados de gente que había salido a veranear durante marzo y que traía durante febrero y había traído el virus en marzo. Y eso esencialmente los primeros casos fueron gente joven y que tenía la capacidad de, por ejemplo, de aislarse y de hacer cuarentena dentro de casas que son espaciosas, donde no van a infectar al resto de la gente. Uh-huh. Pero, y esto era claro, y de nuevo voy a insistir, el comité de expertos se lo dice al ministerio, especialmente Jimena Aguilera, que es la epidemióloga más respetada de Chile, digamos, que les dice, cuando esto baje hacia los sectores populares va a ser una hecatombe. O sea, no lo dicen esas palabras, pero vamos a vivir otro escenario. Y eso es exactamente lo que pasó.
Porque no es lo mismo decir hagan cuarentena en lugares donde la gente tiene la capacidad de hacer cuarentena y donde las casas soportan una cuarentena, donde la persona de edad a lo mejor tiene que seguir en la misma casa, pero puede aislarse en un segundo piso o tiene una pieza externa en un patio, a un lugar donde tienen que convivir en algunos metros cuadrados. Y yo lo veo, digamos, los barrios donde yo vivía cuando era niño, me dicen son barrios de pasaje, ¿cierto? En las poblaciones. En esas poblaciones se está infectando toda la gente en esos pasajes, porque no es algo de hecho lo discutíamos hoy día entre especialistas, el nivel de contagio no es lineal con la densidad poblacional. Eso fue un error metodológico en las simulaciones. Se pensaba que si la densidad poblacional es tan, entonces el nivel de contagio es esto. Si la densidad poblacional es el doble, el nivel de contagio también es el doble. Pero no es así. Llega un momento donde si la densidad de población es muy alta, el nivel de contagio explota, porque toda la gente se contagia, porque es imposible mantener estas medidas de distanciamiento físico. Y eso fue lo que pasó. Lo que pasó en muchos barrios, como te digo, en barrios donde yo vivía cuando niño, son pasajes, donde se van enfermando pasaje por pasaje la gente. ¿Okay? Y todos caen en fila. Claro, porque al final todos se reúnen muchas veces en los almacenes de barrio, entonces ahí ya empieza el contagio directo. Es muy difícil escapar, además como las medidas fueron tardías, en muchas situaciones se declaró cuarentena y la gente ya estaba, algún miembro de la familia ya estaba contaminado. Y se encerró con su familia y se terminaron contagiando todos. Hay que considerar que las medidas son siempre tardías. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos ver los números para decir estamos en una situación complicada y a partir de eso esperar hasta el viernes para decretar cuarentena. Pero esos números, y hay que volver a insistir, esos números eran de 15 días atrás, por lo menos. Porque eso es el periodo de la enfermedad. A eso había que agregarle el desfase de la entrega de los informes de los exámenes. Y eso fue también un error. Se insistió mucho en que vivíamos mirando el pasado para tomar decisiones y que aquí había que prever. Pero en fin, ya está la situación, ya no, como decía, y quiero volver a decir esto para cerrar, no es el momento en pensar en estas medidas de salir a tomarse un café con amigos y mantener los 2 metros. En estos momentos hay que concentrarse en que todo el invierno va a haber que tratar de salir lo menos posible y sobre todo tratar de no enfermarse de cualquier otra cosa. Cuidarse al máximo porque viene el otro problema de que se junta con otras enfermedades que son típicas de invierno, con hospitales que están colapsados, por más que la autoridad quiere decir que no, que se hagan declaraciones, todo el mundo sabe que están al límite. ¿Okay? Y no sé si a alguien le ha tocado alguna experiencia de tener que ir a un hospital y ver las filas que hay, la cantidad de horas que espera la gente para internarse, la gente que tiene que pasar noche en ambulancia porque no hay lugar. Va a ser una situación sistemática en el... Bueno, la última dice Elena por el chat. Dice, Sí. ¿cree usted que los números reales son los que se mencionaban en el artículo de Héctor Pastén y Jorge Castillo? Oh, mira, yo leí el paper de Pastén y Castillo, también el paper de Baeza, que hace lo mismo, pero con otra metodología, porque Baeza es científico de datos, Pastén, bueno, Castillo es de científico de datos, Pastén es un matemático brillante, y te voy a decir que sí, que no. ¿Sabes por qué? Y yo tomé sus trabajos, porque yo también tengo un trabajo sobre modelamiento, y me apoyo en sus trabajos para modelar, porque, a ver, una cosa es saber cuántos enfermos hay, y modelar es tratar de usar esos datos, tratar de limpiar los datos, tratar de saber realmente lo que está pasando para predecir el futuro, que eso es realmente lo que nos interesaría, tratar de ver lo que va a pasar más adelante para tomar medidas. Entonces llegó un momento en que los datos estaban tan contaminados que nos dijimos que si hay un dato del cual nos podemos fiar para tratar de hacer extrapolaciones, es el dato de la cantidad de decesos, de la cantidad de muertes. Entonces cuando tú vas y miras la cantidad de muertes, y después por otro lado dices,
esta enfermedad tiene una letalidad tal, de acuerdo a estudios internacionales, entonces tú tienes que decir que esta cantidad de muertes no se condice con esta cantidad de infectados, sino que había muchos más infectados. Es esencialmente el tipo de argumentación que se hace. Es más fino que eso porque es una argumentación dinámica, o sea, se tiene que ir haciendo día a día. Pero eso es. Entonces, a partir de la muerte, de la cantidad de muertos, uno podía deducir que hay una cantidad de infectados. Y por ejemplo, las estimaciones eran que, y son bien brutales, que alrededor del 60% de los casos en Chile estaban quedando sin reporte. ¿Okay? Entre asintomáticos y gente que no era declarada como enferma, pero que se había infectado. Y es así, no es una invención, es así, no puede ser de otra manera, tiene que ser así, porque si no la letalidad no calza. Pero como surgió esta noticia de que en realidad también el número de muertes estaba subreportado, porque se tuvieron que agregar 600 muertes, ¿cierto?, que no estaban reportadas. Eso significa que los cálculos de Baeza, que de hecho Baeza ya lo hizo en Twitter, y los cálculos de Pastén y Castillo, hay que reajustarlos de nuevo. O sea, es el mismo procedimiento, pero cambiar un valor, el número de muertes. Eso significa que tenemos aún más casos no reportados. Y esa es la situación. Es una situación que, de nuevo, hay que asumir. Claramente, en Chile ya se ha contaminado alrededor de 800.000 personas. Y está en torno a 1 millón de personas ya. ¿Okay? Eso es innegable. Va llegando al millón de personas. No hay... de acuerdo a la cifra de decesos, no hay otra posibilidad. ¿Okay? El virus no se comporta de manera diferente de país en país. Lo que ha revelado este virus es que es súper estable. Se ha comportado exactamente igual donde ha impactado. La diferencia y donde han explotado las tasas de letalidad, de mortalidad, es justamente en la situación en que ha hecho colapsar a los hospitales, en donde la gente no se le ha podido entregar la atención debida para tratar de salvarlo. ¿Okay? Y esa es esencialmente la situación que estamos viviendo. Pero el virus, y esto es algo que pucha, tratamos de hacer pasar ese mensaje en todas partes, el virus se comporta exactamente igual en Estados Unidos, en Italia, en China, en Chile, en Santiago, en Valparaíso, va para acá, va para acá, va para acá, va para acá, y hace exactamente lo mismo. Se empieza a pasar de una persona a otra a un promedio de 2,4 personas por cada infectado. ¿Okay? Eso es lo que hace naturalmente el virus, si no se le colocan medidas de mitigación. Y eso es lo que va a hacer donde uno lo ponga. ¿Okay? A menos que uno lo lleve a situaciones extremas, no sé cómo se estará comportando en la Antártica o cosas así, pero eso es lo que hace el virus y ha hecho eso en todas partes donde ha estado. Y eso es lo que dicen hoy en día los especialistas en Chile, los que están siguiendo el dato mínimo, es que hoy en día en Chile no tenemos una epidemia, tenemos varias. Tenemos la epidemia de Santiago, la de Valparaíso, la de Antofagasta, que es una cosa que está colapsando, la de Calama, que es tremenda, porque toda la industria minera siguió funcionando, etc. Y son todos focos, esto es como un incendio, ¿cierto? Un incendio donde empieza un foco por acá, un foco por acá, un foco por acá, y son exactamente el mismo proceso en todas partes. No hay mayor diferencia entre uno y otro, las diferencias se producen por, no sé, cosas que tienen que ver no con el virus, sino que tienen que ver con cómo vive la gente en ciertas zonas, si viven más espaciada o menos espaciada, si, si hay hacinamiento en los barrios, etc. Bueno, muchas gracias, profesor. Por el chat nos dicen que desde Colombia también nos están siguiendo en esta charla, conociendo la realidad chilena. Así que muchísimas gracias nuevamente. Esta es la segunda charla que se dicta para el Liceo de Aplicación y bueno, para todo Chile en general. Así que muchísimas gracias, siempre contar con sus datos, con su interés y con la preocupación a nivel país también. Brasil y México. Yo estuve en México 1 año y mi único consejo es cuídense. Están decretando la nueva normalidad en México y yo no me fiaría en lo absoluto. Cuídense. Así que la persona Montserrat que está allá en México, que se cuide. Yo le puedo decir que yo fui profesor de la UNAM durante 1 año y la UNAM decretó que los profesores no volviéramos a clases, a pesar de que se está decretando la nueva normalidad, porque tenemos claro
Dice, gracias por el comentario, soy estudiante de la UNAM. Tenemos claro de que no están en México, no están en condiciones de volver, ¿ah? Y se le corren un serio riesgo de que esto se dispare a niveles bien, bien tremendos. ¿Okay? Así que yo no me fiaría. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Voy a subir esto rápidamente. Muchas gracias, profesor. Okay. Saludos a todos, gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias, hasta luego. Adiós, chao. Hasta luego. Gracias. Gracias.